Hola, buenas noches, queridos amigos y amigas. Hoy yo estoy desde los Estados Unidos, como dice Vicky Ávila, paseando según ella, pero venimos es a un par de citas que tenemos mañana y otras el martes, a hacer incidencia para mm, tratar de frenar los abusos policiales en Colombia. Hoy nos acompaña el senador Alexander López, candidato presidencial por el Polo Democrático en el Pacto Histórico. Y le damos la bienvenida porque les anuncio pues que él nos va hoy a contar algo muy, muy grave para Colombia y para la democracia, pero esperemos que sea él más tarde cuando nos cuente después del saludo. Hola, Alexander, buenas noches, hermano. Hola, Gustavo, muy buenas noches. Gustavo Bolívar, compañero Gustavo Petro, muy buenas noches. Un saludo a todo nuestro pueblo colombiano que hoy nos acompaña. Pues la verdad, quiero expresar hoy pues mi solidaridad al pueblo colombiano por la crisis tan compleja que estamos pasando, no solamente por la pandemia, sino también pues por la crisis social que se vive de una protesta generalizada a lo largo y ancho del país, que está siendo violentamente reprimida. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a estar compartiendo con ustedes este espacio, lo cual es muy importante pues que podamos construir con nuestro pueblo verdaderas salidas y opciones para recuperar la paz y la democracia en Colombia. Muchas gracias, Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, por la invitación. No, a ti, hermano, por aceptarlo. Gustavo, buenas noches, Tocayo. Pues Tocayo propone hoy en su columna un cambio de estrategia. Nos parece muy interesante, muy conveniente, pero será él quien nos explique ahora cuando lea su columna. Buenas noches, Tocayo. Gustavo, ¿cómo está usted? Y Alexander, ¿cómo vamos en esta jornada? Sí, indudablemente en la columna planteo una deliberación, obviamente, que no podemos imponer ni criterio ni nada por el estilo, pero sí discutir algunos temas que creo sobrevienen sobre la sociedad colombiana, sobre nuestra inmediata historia. Bueno, Gustavo, pues ahora Gustavo se acaba de enterar porque lo estamos contando off the record, o sea, antes de conectarnos con el público, pero ha sucedido algo muy grave. Ustedes saben que Alexander López es un senador del Valle del Cauca, al igual que Wilson Arias, y ellos han estado pues muy metidos, colaborando con la gente. Incluso vimos en un video a Alexander sacando unos muchachos de una patrulla de la policía, abogando por ellos, etcétera. Pero creo que esto tiene un costo para Alexander muy alto que él nos va a contar ahora. Yo sí quisiera arrancar con eso, porque a mí me parece que esto es una noticia internacional y es las amenazas a un candidato presidencial del Polo Democrático. Yo prefiero que sea Alexander quien nos cuente esta triste noticia y lo que tuvo que hacer, prácticamente empacar su familia de un segundo para otro con lo que tenían puesto y salir del país. Alexander. Bueno, cuéntenos. creo que el nivel de agresión que hoy vive el pueblo colombiano y obviamente el régimen pues, que hoy gobierna nuestro país ha generado no solamente hacia el pueblo colombiano que hoy lucha en las calles de manera pacífica y que hoy protesta reclamando derechos, reclamando libertades, reclamando democracias, sino que también ha dirigido toda su ofensiva hacia los dirigentes sociales y políticos. De hecho, en el gobierno de Iván Duque han sido asesinados casi 400 líderes y lideresas sociales en el país. De hecho, este mismo año se han presentado más de 35 masacres y la mayoría de ellas en el Valle del Cauca. O sea, el Valle del Cauca hoy es casi que el epicentro de uno de los peores escenarios del mundo de confrontación militar y de empoderamiento de bandas criminales y grupos ilícitos. Podríamos decirlo casi que con la complacencia del Estado y con la participación misma del Estado en muchos de los casos. Históricamente, yo soy caleño, nací en la ciudad de Cali, soy hijo de padres campesinos del eje cafetero. Llegamos a Cali hacia finales de los años 60. Pero naturalmente la realidad misma
mi origen. Yo soy de un barrio popular de Cali, uno de los barrios más populares de Oriente de Cali, donde justamente se están adelantando hoy las luchas populares, ¿sí? Donde salió toda la barriada a reclamar presente y futuro. Pues obviamente me llevaron a asumir una posición política desde mi niñez, conociendo obviamente desde el mismo barrio como en un barrio de más de 10.000 personas no había un puesto de salud, no había escuela para los niños y tuvimos que improvisar en una ramada de guadua para poder no solamente tener educación allí, porque en la mañana era la educación primaria para los niños del barrio y en la tarde fungía como puesto de salud con unas enfermeras que llegaban de manera voluntaria a vacunar y a atender a la población de enfermedades. Bueno, ahí crecimos en ese ambiente. Ya posteriormente en la lucha estudiantil participamos y en la lucha sindical. De hecho, yo he participado en las luchas estudiantiles de los 80 y ya en los 90 nos aplicamos al movimiento sindical, donde dimos grandes luchas. El Valle del Cauca ha sido un epicentro de grandes luchas y obviamente hemos estado liderando eso. Entonces hay que decir, Gustavo, que desafortunadamente esta semana llamaron a mi esposa a su número celular y le notificaron de una decisión que había sido tomada pues, por grupos paramilitares allí, en el sentido de que ya sabían dónde vivíamos, dónde estudiaban mis hijos, dónde finalmente se movilizaba ella y donde pues, naturalmente se desarrollaba nuestra actividad familiar y que yo ya le había generado mucho daño al Valle del Cauca y al país y que ya la decisión estaba tomada pues de hacerme pagar todo el daño que yo supuestamente pues le había hecho al Valle del Cauca y al país y que pues mis días estaban contados y naturalmente los de mi familia. Esto pues es una amenaza directa porque dieron datos muy concretos, muy precisos, pues que son estrictamente personales. Y obviamente me llevaron a mover a mi familia. Mi familia pues me tocó que sacarlo realmente. Estamos pues analizando qué decisión vamos a tomar. Y esto hace parte pues de toda esa campaña que en este momento y toda esa estrategia criminal que desde sectores del gobierno, pero desde sectores también delincuenciales que conjuntamente con el gobierno actúan, pretenden no solamente intimidar, sino eliminar a los líderes sociales. De hecho, en todas estas 2 semanas han salido panfletos amenazantes. Se creó un grupo paramilitar en el Valle nuevamente. Ese es un grupo paramilitar que está operando, al parecer. Sacaron un comunicado y una declaración donde fijan esa postura y esa posición. Aparece pues allí Wilson Arias, senador de la República, Alfredo Mondragón, dirigente sindical de Sindecena, y un grupo importante de líderes sociales pues que acompañan la protesta pacífica en el Valle del Cauca, en el suroccidente colombiano, así como también la minga indígena. Entonces, la verdad, la situación es bastante compleja. Además, eso seguido pues, de múltiples allanamientos y de amenazas también que se están adelantando en este momento contra distintos líderes sociales que están en la protesta pacífica, lo cual convierte nuevamente al Valle en ese teatro y en ese escenario de paramilitarismo y de persecución a la oposición y a los sectores alternativos y democráticos. No olvidemos pues el Valle cómo fue tomado por grupos paramilitares, donde grupos económicos poderosos del Valle, ¿sí? Sectores empresariales del Valle, hicieron una recolecta en los años 2000 y trajeron pues el bloque Calima al Valle del Cauca, bloque Calima pues que generó una operación militar en el territorio que significó la muerte de más de 700 líderes sindicales y sociales en ese territorio en los años 2000. Esos son procesos que están en este momento en la Fiscalía, procesos que no avanzan. En la Justicia y Paz, esos paramilitares dieron los nombres de los empresarios que participaron en el señalamiento y naturalmente en el financiamiento de los grupos paramilitares del bloque Calima, y hasta ahora, pues desafortunadamente no ha pasado absolutamente nada. Entonces, pues esa es una situación preocupante, muy grave,
Y pues obviamente pues considero que no solamente Alexander, sino también Wilson, Alfredo Mondragón y muchos dirigentes de la CUT, del CRIC, de la Minga indígena y sectores sociales, líderes barriales que hoy lideran este proceso, organizaciones de derechos humanos, están hoy pues estamos en un grado de amenaza muy alto, que finalmente pues hay que prestarle toda la atención y llamamos pues, como lo hemos dicho, a la solidaridad no solamente del pueblo colombiano, sino a la solidaridad de la comunidad internacional. De hecho, mañana tenemos una reunión con distintos funcionarios acá en Washington, congresistas de los Estados Unidos. También estamos pendientes de una cita para el miércoles con funcionarios del Departamento de Estado y organizaciones de derechos humanos, así como también con Human Rights Watch. Y obviamente vamos a tener algunas reuniones, como la demanda que vamos a instaurar, Gustavo hablará de eso ahora, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues por todas las atrocidades y todos los excesos de la fuerza pública. Pero bueno, yo creo que ese es un tema que vamos a atender, lo estamos atendiendo y aspiramos pues la solidaridad de la comunidad internacional pues para que estas amenazas no prosperen y logremos pues desarticularlas desde la comunidad internacional y obviamente desde las instancias oficiales que en Colombia deben aplicarse a este tema tan grave. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo está, que no lo veo aquí en el... Sí, aquí está, lo estoy viendo. Tocayo, pues no sé, ¿qué tan grave resulta que un candidato tenga que ser? No sabemos si Alexander tomará la decisión de exiliarse, pero muy grave para una democracia que un candidato no pueda estar en su territorio haciendo campaña. Pues yo creo que merece una denuncia internacional en todo el sentido de la palabra. Estamos hablando de un candidato presidencial del Polo Democrático. Y recibe una amenaza de ese tenor, que significa que la persona que amenaza tiene el teléfono personal de su esposa, sabe los movimientos, sabe de la composición de su familia, sabe su historial, es un organismo de inteligencia. Significa el Estado, me imagino eso. Significa el gobierno. Y eso tiene que denunciarse a profundidad. Es una demostración de debilidad. O sea, cada vez que un gobierno tiene que acudir para su defensa, para su propia estabilidad, a el recurso de la ruptura del Estado de Derecho, de la ruptura de las normas mínimas de los derechos fundamentales de la gente, de su ciudadanía, la que debería proteger, pero que ni puede ni quiere, pues es porque está en una de sus máximas debilidades, lo cual no significa que no sea peligroso, al contrario. Entre más débil, más peligroso en el sentido de ser un instrumento de atentado contra la vida de la gente, contra la vida de dirigentes, contra la posibilidad democrática de discutir ideas, de deliberar, de tomar decisiones en colectivo. Porque al final un país es un bien colectivo. No les gusta mucho que se hable de estos términos, pero un país es un bien común. Mirado desde sus finanzas, es una caja colectiva. Mirado desde sus paisajes, su tierra, pues es el territorio sobre el que vive una sociedad colectiva. Mirado desde su historia, es un acumulado de todos y de todas, y en esa medida un país es un bien colectivo. Pero hay quienes creen que es un bien particular de unos cuantos y que los demás no tienen ningún derecho ni de opinar, ni de pensar, ni de actuar en un país que consideran su propia hacienda particular. Miran el país como su hacienda. Miran la gente como sus rebaños, como su ganado. Y como su hacienda creen que se pueden enriquecer permanentemente de unos bienes que no les pertenecen, que son bienes colectivos, pero que ellos creen que son bienes particulares.
Y cuando las voces se van levantando aquí y allá, al principio muy esporádicamente, muy aisladamente, entonces tratan de cercenarlas, porque ¿cómo así que en mi hacienda alguien va a levantar la voz? Alguien va a decir lo que yo no pienso, lo que no creo. Alguien va a estar en contra del que se considera el propietario de la hacienda. Y entonces matan, y entonces desplazan, y entonces masacran, y entonces desatan la barbarie porque se creen los dueños del país. Y el país no tiene más dueño que su propio pueblo, que su propia población. Y en el caso de Alexander, pues eso es lo que están expresando allí. Oiga usted, señor Alexander, que es un hombre surgido de la clase trabajadora. Tampoco les gusta este término, porque cuando oyen que uno dice clase, entonces dice que es odio de clase. No, hay clases sociales. Las clases son diferenciaciones de la sociedad respecto a la producción. Y en esa medida, Alexander proviene de un sector social que en la producción trabaja. Esa se llama la clase trabajadora. Y surgido de allí se ha convertido no solamente en un dirigente de esa clase trabajadora fundamentalmente bayuna, sino en senador de la República. Es decir, ha logrado saltar de las peticiones puramente económicas que obreros, obreras hacen a sus patronos hacia una perspectiva política, hacia el liderazgo político. Y de allí, en el Senado, que lo he visto, de allí lo conocí realmente, ha saltado ahora a decirle al país, yo puedo ser presidente. Tengo un programa presidencial. Programa presidencial que sale de las raíces, de la sangre, de las aspiraciones de eso que se llama la clase trabajadora. Y no lo dejan, fíjense ustedes. Entonces tienen que amenazar a sus hijitos, sus hijitas, a su esposa, a su estabilidad familiar en el terruño que lo ha visto crecer y donde ha luchado, que es el Valle del Cauca, porque no soportan en la hacienda que consideran es su país, que voces diferentes, opiniones diferentes, visiones diferentes puedan expresarse. Es toda mi solidaridad, Alexander. Creo que quienes me escuchan deben iniciar una campaña internacional alrededor de este tema,